Muy bien, bienvenido o bienvenida a la siguiente lección, que es sobre pintar, ¿verdad?, nuestras capas. Ya hemos terminado de pintar todas las capas en los anteriores videos y ahora nos queda poder colocar sombras. Siempre que se hace una composición, sin importar que sea plano, sea imagen o sea fotografía, siempre lo he mencionado y lo digo en mis clases, pues aquí en las escuelas que yo trabajo, siempre menciono que algo muy importante para poderle dar estilo y sobre todo realismo a nuestras imágenes o nuestros trabajos, siempre hay que colocar luces y sombras. Eso es la clave para nuestros elementos. Aquí en Photoshop por eso siempre está un negro y un blanco. Es lógico, negro representa sombra y blanco representa luz. Estos aspectos son muy importantes a la hora de trabajar con Photoshop. Pero bueno, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a empezar a generar nuestra sombra que se encuentra en nuestras paredes. Este aspecto es muy importante. Para ello voy a ocupar o voy a buscar, ¿verdad?, nuestra fotografía o sobre todo nuestra capa de las paredes, que son las que nosotros dibujamos, principalmente para que podamos trabajar con ellas. Entonces yo voy a empezar a buscar dónde se encuentra nuestra capa de paredes, ¿verdad? Planta, relleno de color. Me parece que es... ¿dónde está el color de mis paredes? Es este, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner paredes para que no se me olvide. Paredes, ¿sale? Muy bien. Voy a comenzar a generarle unos aspectos de sombra. Recordemos que ya lo habíamos visto en clases pasadas. Le doy clic a nuestro color, a nuestro panel, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es en FX, me voy a ir en opciones de fusión y voy a darle en sombra paralela. Automáticamente pues obviamente se me va a colocar esta sombra que sabemos que se encuentra medio rara, que si yo la dejo así pues se va a ver mal. El punto es darle realismo. Para ello entonces yo voy a escoger unos parámetros que van a ir cambiando dependiendo de tu diseño y sobre todo desde donde quieras la sombra, ¿vale? Entonces aquí yo le voy a poner que se haga hacia 23, que vaya la sombra hacia la izquierda. También lo podemos hacer hacia la derecha, ¿verdad? Hacia donde nosotros queramos. Yo le voy a dar aquí 23 y luego le voy a dar aquí menos 35 para que entonces empiece esta sombra. Aquí le voy a dar 17, después le voy a dar aquí 42, aunque estos parámetros, vuelvo a repetir, pueden llegar a cambiar dependiendo de nuestro plano. Ahora, si yo lo dejo así y le doy zoom, me daré cuenta que ahora ya precisamente se me colocó esta sombra que yo es lo que yo requiero, que yo necesito. Pero si ustedes se dan cuenta, a veces hay un desfase que se ve desde acá. Entonces hay que arreglarlo un poco. ¿Y cómo lo arreglamos? Simplemente acercándonos a la parte que nosotros queremos arreglar, que en este caso me gustaría que fuera aquí. Y le doy aquí clic en FX, que es en el panel que acabo yo de entrar. Y ahora voy a modificar los parámetros principalmente para que yo pueda ver un cambio en esta sombra que tengo por acá. Entonces yo voy a empezar a mover. Esto es obviamente la dureza, la distancia, que es la que yo necesito. Ahí está. Y también la extrusión, que también me va a ayudar bastante. Y el tamaño que yo quiero de la sombra, ¿vale? Entonces aquí yo ya la tengo. Voy a cambiarlo un poquito para que se pueda mover un poquito más hacia abajo. Ahí está. Ahí la tengo. Y entonces ya nada más es cosa de modificarlo un poco aquí en la distancia para saber, listo, que quede bien nuestra sombra. Y queda mucho mejor y se puede ver en todo nuestro plano. Obviamente si hemos visto que la sombra queda menos vista, esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es generar o aumentar la distancia de la sombra, principalmente para que se pueda ver mucho mejor. Ahora, si yo lo dejo así, va a parecer un poco raro. Y esto es muy importante. Es importante que nosotros veamos la forma en cómo están ordenadas las capas, porque de lo contrario puede ser que estén movidas. ¿Cómo puedo ordenarlas? Simplemente moviéndolas. Si ustedes se dan cuenta, aquí no se ve la sombra. Y esto no se ve porque
la capa que se encuentra en la piscina está por encima de nuestro color de nuestras paredes. Y sí, porque la tina, la piscina, todo lo que está aquí se encuentra abajo, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es empezarlos a mover, pero para eso pues tengo que tener cuidado con lo que muevo. Ahora, ya cuando ya lo tenemos así, lo que yo voy a generar es sombra también en los artículos. Me tardaría bastante tiempo en poder realizar este procedimiento en todas nuestras capas que nosotros nos faltan. Esto es muy fácil para hacerlo más rápido. Aquí en FX yo le voy a dar clic derecho y le voy a dar aquí donde dice copiar estilo de capa. Me va a copiar toda esa sombra que yo ya generé en mis paredes y la voy a pegar en los muebles. Le voy a dar aquí y le voy a dar pegar estilo de capa. Le voy a dar un clic y automáticamente ya se me colocó. Pero ojo, dense cuenta que aquí ya se encimó el color de la pared con la sombra del mueble que tenemos por acá. Entonces yo lo que tengo que hacer es enviarla un poquito para atrás. Entonces aquí ya generó la sombra de aquí y ya oculto aquí, porque si no quedaría de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, la sombra ha tapado y sobre todo aquí también el mueble pues se ve que está enfrente. Entonces por eso es importante enviarla hacia atrás y entonces automáticamente se genera esta sombra. Lo mismo voy a hacer con las personas. Aquí está con los humanos, pegar estilo de capa y automáticamente se colocó. Voy con la planta que yo tengo por acá. Tina, cocina, árboles y arbustos. Bueno, también lo voy a poner en los arbustos, que son los que están en la parte de afuera. Ahí están. Y también me falta colocar lo de la planta, ¿verdad? Acá está planta interior, le voy a dar aquí pegar estilo de capa y aquí yo ya tengo mi sombra. Ahí nosotros lo tenemos y se puede ver toda nuestra sombra. Un aspecto importante es la tina o la piscina, perdón. Para poder colocar bien la piscina yo tengo que generar una sombra aquí que salga hacia allá para que entonces se vea la piscina, ¿verdad? Entonces yo me voy a ir directamente a donde se encuentra la piscina, que es esta, donde estoy generando mi relleno, y lo que yo voy a generar es un relleno extra del mismo color de esta piscina. Para eso me voy a buscar donde están mis elementos, que es este, ¿vale? Me parece que es esta, casa de estudio de muros, y yo voy a seleccionar solamente qué es lo que necesito, que es la parte de la barda de la piscina, para poder colocarle un color uniforme, obviamente del mismo color, para no perderlo. Pero ahora, gracias a esto, si yo lo coloco exactamente encima de mi piscina, que voy a tener por acá, aquí está, voy a pegar el estilo de capa y automáticamente ya generé esta sombra, que es la sombra que me va a dar o que me va a ayudar a la profundidad de mi piscina. Si yo veo que está muy grande porque está muy gruesa y no se ve tan realista, entonces yo lo que voy a hacer es modificar la distancia tantito, un poquito menos, para que entonces se pueda ver la sombra de la piscina, ¿verdad? Ahí está, se ve perfecta ahí. Entonces yo lo tengo, le doy OK y ya tengo yo la sombra de la piscina como si fuera un escalón. Muy bien, ahora lo único que me faltaría es darle sombra aquí bueno, voy a modificar un poco más sobre los árboles para que le den un poco más de realismo en cuanto a la sombra, ¿verdad? Y entonces aquí en distancia le puedo aumentar un poquito más y le puedo bajar un poquito la opacidad, ahí está, o la grosura, ahí está, principalmente para que se vea como una sombra más real y no como una sombra de mueble o una sombra de tina o una sombra de un mueble, porque es muy diferente la sombra que da un árbol a la que da un mueble o un muro. Ya tenemos nuestras sombras. Intenta tú hacer las sombras ahora en esta clase y recuerda seguir mis redes sociales, estás en Devorando, y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en la siguiente clase o el siguiente curso.